vamos a pasar a una serie de consideraciones que las hemos venido haciendo a lo largo desde hace más de 4 meses, que es hablar de más que un rabino, de hablar de la historia de Jesús, la vida y enseñanza de Jesús el judío. Y así como hemos visto esto, hemos visto como si fuera un avión de esos que pasan los carteles por las nubes, toda una historia de Jesús de diferentes ángulos históricos, geográficos, el contexto social, el contexto jurídico en el que vivía, su interacción con las demás personas, sus comentarios, sus charlas, sus milagros. Y como hemos visto, Jesús tiene muchos nombres: Hijo de Dios, Trinidad, Creador, Salvador, Mesías, Rabí, yo soy, la puerta, el pastor, la luz, el camino, la vid, la sal, el rey. Los que quieran le pueden poner todos los nombres que faltan. Hay muchos más. Pero vamos a hablar de un Jesús hoy que es el maestro de parábolas. Y en la segunda parte, hemos tenido la primera parte donde hablaban de los takanot y un montón de cuestiones sobre las parábolas. Y hoy vamos a hablar del amor verdadero. Y sabemos que hay amor trucho, y es el amor del mundo. Amor que dice que te ama y a los 3 meses ya no está, o a la semana, o a los 2 días. El te quiero y el te amo se han bastardeado tremendamente y han perdido el valor que tiene el amor. Y cuando decimos te amo ya no estamos diciendo lo mismo que decía Jesús, cuando decía que nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos amó hasta el fin. Y en esto tenemos que ver qué son las parábolas. En las parábolas habla en el hebreo, habla de mashal. Mashal es parábolas, pero también es sentencia, adagio, aforismo, agudeza, dicho, proverbio, refrán, axioma, moraleja, máxima, anécdota. Todos esos nombres engloban lo que es mashal. Y los meyalín, que son los plurales, son las parábolas, que no solamente son solamente circunscritos a la vida de Jesús y a lo que él nos dijo, sino que también hay otras parábolas, entre ellas la que le habló Natán a David, el pastor, del hombre que le sacó la ovejita, la única ovejita que tenía al pobre pastor, cuando le tuvo que hablar de la historia, cuando le tuvo que reprender por lo que David había hecho con su vida y la vida de Betsabé y de Urías. Son 52 las palabras de Jesús, las parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Y hablan de varios temas: el reino, la salvación, la sabiduría, la necedad, la vida cristiana, el juicio. Hay otros temas también, pero básicamente las parábolas son construcciones literarias, no son fábulas, porque las fábulas son personajes con animales. ¿Se acuerdan de la cigarra y la hormiga, el zorro y las uvas? Sino que son historias con situaciones de la vida real del pueblo judío: la oveja, la moneda perdida, el padre y los 2 hijos, y la que vamos a ver hoy. Por ejemplo, con un mensaje espiritual. Todas tienen un mensaje espiritual. Muy numerosos en el Talmud y en el Midrash. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero que inevitablemente capta la atención de quien escucha, porque esa es la intención, y provoca en esa persona el deseo de escuchar historias. A todos nosotros nos volvía loco cuando el abuelo, la abuela, la mamá o el papá nos decía, había una vez, y nosotros parábamos la oreja porque sabíamos que se venía un cuento, una historia. Esto es una historia. Las parábolas son historias que conducen a la reflexión, a la pregunta personal, al cuestionamiento, al tomar partido, porque uno inevitablemente al escuchar esto va a situarse en una postura y a tomar una decisión personal. Siempre que escuchamos una parábola vamos a tomar una decisión personal, a favor o en contra. Incluso el no tomar una decisión, ni a favor ni en contra, es también tomar una decisión. Todas las parábolas de alguna manera tocan y hablan del amor de Dios. Jesús fue el maestro de las parábolas. Y vamos a ver, ¿qué era el Talmud? Esto es una instrucción un poquito por encima. El Talmud son las instrucciones, discusiones rabínicas, todo lo que era los judíos les gustaba discutir, les gustaba preguntar, les gustaba desentrañar la palabra,
¿Qué quería decir la palabra? El significado de cada palabra sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, historias y leyendas. Era una cosa muy grande, un código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos antes de Cristo, de Babilonia, de Eretz Israel. Existen dos conocidas versiones del Talmud, el de Jerusalén y el de Babilonia. La historia de cada uno no importa eso. Son las dos versiones redactadas a lo largo de muchos siglos por eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas en la antigüedad. La Midrash, junto a la Torá, es la ley, que es la ley escrita, se desarrolló una tradición oral. La Midrash es la tradición oral de la interpretación de la Torá. O sea, los 5 primeros libros de la Biblia eran la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿de acuerdo? Y la Midrash es la interpretación oral de todo eso. Fue canonizada al principio del siglo III después de Cristo por el rabino Yehudá Hanasí, el líder de la asamblea judía, pues en aquel momento se temía que la tradición se perdiera. La Mishnah se considera una fuente de autoridad legal religiosa solo precedida por la Torá. El Tanaj hoy es para nosotros el Nuevo Testamento o toda la Biblia. El Tanaj para el judío era el conjunto de los 39 libros de la Biblia hebrea. Constituye junto a otros libros aquello que los cristianos denominamos Antiguo Testamento. Están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo. También hay unos pasajes en arameo. Muy bien. Hecho esta historia, vamos a volver un poquito. Y antes de pasar a la palabra de Dios, hemos hecho un cuadro más o menos científico de lo que vamos a hablar, un cuadro técnico de lo que vamos a hablar, un contexto para entender un poquito lo que se viene después. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a dirigirnos a Dios para que su palabra nos hable a nosotros. Oremos. Señor, ministranos con lo que vamos a escuchar, enséñanos un poco más. Estamos dispuestos a escucharte, pero Señor, queremos escucharte. Te pedimos que nos hables y bendice a todos los que estamos presentes hoy, ya sea por este medio o por Facebook o por YouTube, para que tú seas de edificación para todos. Que nuestra estructura espiritual, nuestra alma sea confortada por ti y fortalecida por lo que vamos a aprender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La parábola que vamos a ver es la parábola del buen samaritano. Si quieren buscar Lucas 10:25, busquen. Si quieren leer de acá, pueden leer de acá. Y yo les voy a pedir, como fue el domingo pasado, creo, o hace 2 domingos, que cada uno de ustedes lea un versículo. Empezamos, yo lo empiezo y después cada uno sigue. El intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él quería salvarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose
y acercándose vendó sus heridas, echándoles vino, aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando... ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, el Señor bendiga su palabra. Acá hay un cuadro. Acá hay un cuadro con diferentes partes. 7 partes yo he sacado de acá, que son, 1, los destinatarios, otro que son 3, que son la pregunta, 3, la respuesta, que es la parábola, 4, el contexto geográfico social en el que se desarrolla, 5, los personajes, 6, la repregunta, y 7, la conclusión. ¿Se acuerdan de Juan y el preguntor? El preguntón, ¿se acuerdan? Para los antiguos como nosotros, salía en el Clarín: ¿tiene animales domésticos? No, él preguntaba, ¿viste? En una época tuve un tero, pero lo eché por bochinchero. Tocaba el piano hasta la madrugada. O sea que usted se siente una familia de músicos. Claro que sí. ¿Usted conoce el tango derecho viejo? Bueno, lo enderezó mi abuelo. Son chistes finos, pero era para ver lo absurdo de ciertas preguntas y de ciertos temas. Acá la pregunta no tiene nada de absurdo. La pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está aquí? ¿Quién dijo esto? Un intérprete de la ley. El intérprete sabía las cosas que tenía que... Sabía las cosas, sabía la palabra de Dios. Había otras motivaciones por las cuales Jesús le dijo a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quizás quería poner una trampa a ver que diga cosas que estaban en contra de la ley judía o no, pero Jesús usa una técnica que muchos deberíamos usar a veces y que a veces usamos cuando no queremos contestar, y contestamos una pregunta. Cuando le decimos: ¿a dónde vas? ¿Por qué me preguntás? Me dice. O ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Entonces, a veces contestamos con una pregunta porque no queremos contestar, pero Jesús contesta con una pregunta porque quiere hacer pensar. Y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y habla, el intérprete de la ley contesta bien, le contesta con el mandamiento más importante. Y con la segunda parte: y a tu prójimo a ti mismo. Pero él le dice: haz esto y vivirás, pero él le dice: ¿y quién es mi prójimo? Como queriendo zafar. Acá había una cuestión, y vemos acá en la parábola que está repetida nuevamente los integrantes de esta escena, las partes. ¿Y quién es mi prójimo? Hay una cuestión muy importante en el tema de quién es mi prójimo, porque los judíos decían que solamente había ciertos círculos judíos que hablaban de que solamente los prójimos eran los judíos. Incluso se decía por ahí entre ciertos círculos también que un judío no tenía que ayudar a una mujer gentil en el parto porque seguramente iban a ser un gentil más. Entonces no se tenía que meter en esas cosas. Hasta ese punto llegaban el tema de quién es mi prójimo, como diciendo: a ver, ¿qué me contestás? Y Jesús le contesta con una pregunta, con una parábola. Pero vamos a ver el contexto geográfico en que se desenvuelve esta parábola. La parábola dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descender. ¿Por qué descendía? Porque es así. Acá vemos ciertas fotos actuales y algunas un poco más antiguas, de 1932, 1940, del camino a Jericó. Imagínense 18 torres del litoral. ¿Saben? La torre del litoral que está en la calle Mitre 25 de Mayo. Tiene más o menos 45 metros de altura, 40, 50 metros de altura. Imagínense 18, una arriba de la otra. O más o menos los que viven en Buenos Aires, 12 obeliscos.
esa altura es la que descendía yendo en 25 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Imagínense que descendemos de esa altura yendo de el puerto de Formosa a Tatané. Son 25 kilómetros. Era un camino muy complicado, que en los tiempos de Jesús, lo vemos acá, no era un camino recto, era un camino retorcido, como dice la línea que a mano alzada la dibujé, un camino lleno de vericuetos, de curvas contra curvas, y constantemente en descenso, porque descendía 800 metros en 25 kilómetros. Acá vemos Jerusalén, y después vemos a Jericó. Jericó estaba muy cerca del Mar Muerto, y cuando llegabas al Mar Muerto estabas a 400 metros bajo el nivel del mar, el mar más bajo del mundo con respecto al nivel del mar. Un mar salado, casi sin vida, donde hay peces, se han descubierto peces sin ojos, donde usted no puede estar más de 15 minutos porque la sal le come la piel, y menos abrir los ojos, donde literalmente usted puede flotar sin hacer nada por la cantidad de sal que hay. Y al final, antes de ese camino estaba Jericó. Baja más o menos 800 metros en 25 kilómetros. Descendía de Jerusalén a Jericó un hombre. Y acá vemos los personajes. El hombre que descendía, por eso es la flecha, iba despreocupado y descuidado, porque ese camino, que se decía el camino de sangre, por las muertes que allí sucedían, por los asaltantes que había, no distinguían raza, ni credo, ni nacionalidad, asaltaban a cualquiera. Y el tipo se fue solo. Nadie le avisó, no sabía, y no sabemos esa parte de él, pero iba solo, despreocupado. Se descuidó. No tuvo previsión para protegerse, y no sabemos tampoco el horario en que iba. Pero de todos modos, ir solo en un camino así era, como decían algunos, papita para el loro, ¿se acuerdan? El otro personaje que vemos acá, el sacerdote. Dice en la palabra de Dios que un sacerdote que también que descendió un sacerdote por el camino, o sea que iba en la misma dirección, descendía, lo vio, pasó de largo. Un sacerdote que cumplía la ley, porque si no, no sería sacerdote, la tribu de Leví, posiblemente vivía en Jericó, posiblemente y volvía después de su trabajo en Jerusalén, en el templo. ¿Qué habrá pensado cuando lo vio? Dice, viéndole pasó de largo. La Biblia no nos dice qué vio ni qué pensó, pero sabemos que no le atendió. Quizás lo que habíamos visto anteriormente con respecto a las reglas, sus prioridades, su trabajo como sacerdote, primero, y lo dejó ahí. Y siguió de largo. Y dice, asimismo un levita, posiblemente el asimismo, capaz que descendía también. Descendía. Los levitas, cuando no ejercían el sacerdocio, no estaban designados como sacerdote, eran los responsables de toda la actividad religiosa y toda la administración del culto del templo, los sacrificios, la limpieza, el orden, todo. Otra vez los tacanot, otra vez las reglas, otra vez el miedo, porque viéndole pasó de largo. Quizás habrá dicho, tanto como el sacerdote, quizás el sacerdote también lo dijo, si toco y este está muerto, yo soy impuro, tengo que ofrecer sacrificios, no voy a poder trabajar mañana, no sé cuántos días, si 1 o 7, depende de lo que digan los demás. El levita también, voy a tener que ofrecer sacrificios. Y si es una trampa, si este tipo no está herido, si este hombre no está herido y está simulando, entonces yo me acerco y me asaltan a mí, no, yo me voy. Y se fue, pasó de largo. Cuando Jesús dijo, pero un samaritano que iba de camino, posiblemente, y yo me atrevo a meterme en la palabra de Dios, posiblemente el intérprete de la ley habrá dicho, acá lo vacuna
Lo mata al samaritano porque le va a decir lo que tiene que decir los samaritanos, que no lo atendió porque era enemigo y no. No sabemos si el samaritano era realmente samaritano. Recuerden que en Juan, en uno de los capítulos de Juan, a Jesús le dicen samaritano. Le dicen samaritano porque también le dicen que era el demonio. Entonces, hay dos tipos de samaritanos. El samaritano de Samaria, que era la enemistad de muchos años, porque ellos adoraban en otro templo, porque ellos eran mezcla, lo habíamos escuchado en uno de los mensajes que hemos escuchado en uno de estos domingos, ellos eran mezcla de la gente que vino del exilio, entonces ya no eran judíos puros, o el samaritano que era socialmente, como los publicanos, socialmente defenestrado, socialmente apartado de lado, era el hereje, el que no cumplía las reglas. De cualquier manera, el samaritano dice la palabra de Dios, y viéndole, igual que los otros dos, fue movido a misericordia. Y no solamente fue movido a misericordia, ¿se acuerdan de misericordia? Que era, a ver si alguien me dice, que era misericordia y gracia. Misericordia es lo que Dios nos da o no nos da. ¿Cómo era el asunto? Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. O estamos hablando solo. ¿Y la misericordia? No nos da lo que merecemos. No nos da por no dar lo que merecemos. Algo así, ¿no? Bueno, este hombre merecía un reto por improvisado. Y el samaritano tuvo misericordia y le dio cuidado, primeros auxilios, lo curó con aceite, lo curó con vino. No es que le dio vino, sino el alcohol del vino permitió un poco la desinfección de sus heridas. Lo subió a su montura, lo llevó a un lugar, cuidó de él, y no solamente cuidó de él, sino que dejó dinero para alojamiento y comida hasta que él esté bien, y diciendo que si faltaba algo, él iba a pagarlo a la vuelta. No sabemos si este samaritano conocía a Dios, servía a Dios. Aún no siendo esto, él tenía valores morales con un ejercicio práctico de la cosa, que no lo tuvieron los otros dos, que se jactaban de su religiosidad. Pensemos y preguntemos. El camino. Vivimos en un mundo en descenso. Y nuestra vida antes de Jesús y aún durante Jesús, nuestra vida con Jesús, hemos pasado muchas veces por lugares en descenso. Lo dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Esos valles de sombra y de muerte pueden ser valles de prueba, pero ya pueden ser valles de tentación cedida, valles de pecado. Personas que no han conocido a Cristo y viven un camino constantemente en descenso hacia un lugar casi muerto, hacia un lugar sin vida. Un camino con curvas y contracurvas que nos lleva, no sabemos dónde, y nos enfrenta, no sabemos con quién. Jesús usa esta parábola para enseñar una cuestión espiritual muy elevada para que esté al alcance de todos. Ahora, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Quién soy yo en este camino? ¿Una persona atada a reglas? No puedo hacer esto porque tengo una reunión. No, yo no me comprometo porque pongo lo de Navidad, porque quiero estar con mi familia. No me interesa porque ¿qué le voy a dar de comer? No puedo hacer esto porque... ¿Qué hacemos si nos encontramos con una persona en el piso?
sea la razón que sea. Pasamos de largo, nos inclinamos, lo miramos y después seguimos de largo. Recordemos que la respuesta que tengamos nos pone en una posición. Ahora, si yo quiero cambiar esa posición, ¿dónde está la decisión? ¿Dónde está el momento del cambio? ¿Dónde está la modificación de mi postura? No hablo de la postura física, sino hablo de la postura espiritual, de la postura de mi conducta. ¿Dónde está ese momento? ¿Quién me lleva a ese momento? Y la última pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Estos. Y son muchos. No los conozco. Estos son menos, pero tampoco los conozco. Si se fijan los nombres, hay gente que no tenga. Hay un chino por ahí. Hay varios chinos. No son los del COVID. Y aunque sean, ¿cuál es el problema? Estos, a esos sí yo los conozco. Esos son amigos míos, son la misma edad que yo, son colegas míos que nos reunimos una vez por año en algún lugar del país. Esos son mis prójimos, porque yo los conozco. También son mis prójimos, también. Estos son mis prójimos. Uno de estos no está vivo y los otros dos sí. Hay una familia que los conoce y hay otros más. Uno de ellos se llama Carlos y otro se llama Francisco. Estos son mis prójimos. Muchos de ellos yo los conozco. Otros no están más. Porque no vienen, porque no los vemos, porque no están con nosotros. Otros hace mucho que no los vemos, pero siguen siendo nuestro prójimo. Estos son mis prójimos también. Pero es muy fácil ser el prójimo con ellos. ¿O no? Cada uno sabrá. Estos son mis prójimos. Esto es más conocido. No es de ahora, pero es de una reunión. Ahí están varios de los que están hoy acá. Hay otros que no están. Y otros que están nuevos, como Yuta y Eric y varios más. Hoy estuvimos en una reunión. Estos son mis prójimos. ¿Qué cosa, no? A través de todos estos domingos, en 20 domingos hemos visto todos estos temas. Vayan mirándolos. En el 20 me falta hay un error porque es parábolas 2. Y si nosotros no entendemos todavía, quién es Jesús, somos unos tontos, somos unos necios. Después de haber visto todas estas historias, después de haber escuchado tanto y con tanta profundidad, no me incluyo, con tanta profundidad, desde el amor a nosotros, paquete turístico, el heraldo, sus discípulos, credenciales, el maestro de parábolas, credenciales, conversaciones privadas, la historia con Nicodemo, qué maravilloso eso. La samaritana. Si nosotros, a través de todo este paneo, todo este recorrer la vida de Jesús, dónde vivió, con quiénes alternó, cuál era la filosofía de vida en ese momento, qué se interpretaba. Si nosotros decimos ahora que incluso quién es Jesús a la luz de documentos fuera de la Biblia, que atestiguan que Jesús existió, de ver una tumba sin cuerpo, de no tener el cuerpo de Jesús, ¿dónde está? Nosotros, la palabra de Dios dice dónde está. Si nosotros después de todo esto decimos que no queremos creer en Jesús como el maestro del amor, somos unos necios. Los personajes nos faltaban. ¿Quiénes son los personajes? En ese momento, los personajes eran los discípulos a quienes estaba dirigido
a quienes estaba dirigida la parábola, porque ellos podían entender. Les dijo. En el versículo 24 dice, 23, y volviéndose a los discípulos le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Le estaba diciendo, tienen la oportunidad de estar conmigo y son unos tontos y no lo ven. Tienen la oportunidad de oír lo que les quiero decir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no lo quieren oír. No estaba dirigida la parábola a los que no creen porque no vieron lo que los que no ven no lo vieron, y lo que no oían no lo oyeron. No estaba dirigida hacia personas ciegas, sordas y tercas. Estaba dirigida a personas como ustedes, que ustedes están, y como yo, que estamos acá porque queremos saber de Dios. Y Jesús nos está hablando, y les pido que hagan un ejercicio. Agarren ese u otro espejo y cambien su cara. La mía no, por otra. Pongan la suya ahí. Y diga, mirándose al espejo, a ese le está hablando Jesús. A ese que es yo, que me estoy mirando, le está hablando Jesús. Sí, Jesús te está hablando. Jesús te está diciendo un montón de cosas, pero principalmente te está diciendo, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque nos dijo, ve y haz lo correcto, como yo lo hice. En Juan 17, la obra que me pediste hacer ya la hice. Terminé la tarea, le dice en el informe final que le da Jesús a su Padre en la oración, donde ora por nosotros. Jesús ayudó, curó, oró, fue, hizo, volvió, consoló, hizo milagros. Pero principalmente Jesús, por amor, se dio a sí mismo por nosotros, fue movido a misericordia y nos trajo la gracia. No nos dio lo que merecíamos y nos regaló lo que no merecíamos. Por su misericordia, dice, no fuimos consumidos. Y por su gracia fuimos nosotros salvados. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a hacer una obra y no siempre ha tenido buen receptor en la gente. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? Dios tuvo misericordia por nosotros y la gracia nos fue dada. Dios es amor. Jesús es amor. Y el Espíritu Santo es amor. Y sufre por nosotros con gemidos indecibles. Les propongo un ejercicio. ¿Se acuerdan de 1 Corintios, donde habla del amor? ¿Qué capítulo es? 1 Corintios 15, ¿no? ¿O 2 Corintios 15? ¿Cuál es? 13. 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No lo voy a leer. Quiero pedirles, por favor, rogarles que lo lean ustedes en sus casas. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Entonces le propongo que cambien donde dice amor, que pongan Jesús. Jesús era el maestro de las parábolas, pero era el amor verdadero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Cristo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sigan ustedes en sus casas. Hasta el versículo 13. 13 versículos. Van a demorar 2 o 3 minutos nada más. Pero reflexionemos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a pasar de largo? ¿Vas a seguir para abajo? ¿O vas a parar y pedirle a Jesús, obra en mí, cúrame?
Vas a pedirle a Jesús que salve tu vida. Él es el samaritano, Él es el judío, Él es el griego, Él es todo. Él es el hombre, Él es Dios, que vino a lo suyo, que vino a hacer lo suyo, su obra. La hizo, completa. Falta que hagamos nosotros lo mismo, que podamos entender y podamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, para no ser más legalistas, para no tener otras prioridades que servirle a Él. Y para que cada vez que tengamos un herido espiritual, un herido material, físico, podamos detenernos, no para que todos me miren o para decir, ay, ¿viste lo que yo hago? Sino porque dijo Dios, dijo Jesús, que hagamos lo mismo que el samaritano. Y está diciendo, hacé lo mismo que yo hice, dar mi vida por vos. ¿Somos capaces de dar nuestra vida por Cristo a otro? Y por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces, los que no han entendido que esto implica un cambio interior, van a tener que buscar un cambio interior, van a tener que entender que solos vamos a seguir cuesta abajo, que solos vamos camino a Jericó, que solos vamos camino a caer en manos de cualquiera, que solos vamos en camino de no percatarnos de la necesidad ajena. El amor de Cristo no es un amor teórico, es un amor práctico. Y el amor de Cristo no es beneficencia. Entonces, si nos damos cuenta que solo no podemos porque hemos pecado, tenemos que pedirle a Jesús que nos salve, porque Él vino para eso. Para nosotros después hacer lo que Él nos pidió que hagamos. Espero que podamos orar cada uno en el interior de cada uno y pedirle a Jesús, Señor, sálvame. Señor, entendé mi vida o aceptame a mí como soy, pecador, incompleto, y completá mi vida, restaurá mi vida. Sálvame. Yo quiero tener una vida eterna con vos, pero también quiero que la vida acá en la tierra sea solidaria, sea llena de misericordia hacia el otro, de ser capaz de perdonar, porque hay veces nos cuesta perdonar y solamente el perdón que nos da Dios es el que podemos ejercer con el prójimo. El prójimo que puede ser el próximo, el prójimo que puede ser el que está a tu lado, o a quien no conoces y te lo podés encontrar a la vuelta de la esquina. Que podamos hacer eso y tener una vida diferente, una vida en contacto con Dios todos los días de nuestra vida y para siempre. Vamos a orar y terminar con una oración. Señor, te doy gracias porque tú eres el primero que se detuvo ante nuestra herida, que se detuvo a ver qué nos pasaba y dijiste, allá voy. Y viniste a la tierra, te convertiste en uno de nosotros, pero sin pecado. Y demostraste integridad, santidad. Y fuiste el único que pudiste subir a esa cruz y morir y pagar el precio de la culpa, del pecado, por todos nosotros. Y nos abriste la puerta de la eternidad, de un camino de vida que nosotros tenemos que aceptar. Permite, Señor, que personas aquí que no te conocen puedan tener la posibilidad de pedirte que los salves. Oramos por ellos también. Pero también permite que los que tenemos a Cristo podamos tener la posibilidad de salir de este camino de bajada si lo estamos recorriendo. Y la posibilidad también de poder ayudar al otro. No decir lo siento solamente y de seguir de largo. No lamentarnos por lo que le pasa al otro, sino también tender la mano al que necesita. Amor práctico, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes a ejercer ese amor que a veces nos cuesta tanto.
Bendícenos, Señor, y gracias por esta oportunidad que hemos tenido. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.